¿Y si perderlo todo fuera el principio de algo mucho más grande? No lo pregunto desde la teoría, sino porque yo lo viví, yo estuve ahí. Porque hubo un momento de mi vida que todo lo que construí con tanto esfuerzo, con tanto idealismo, con tantos sueños, se comenzó a derrumbar. El matrimonio, los planes de vida, los sueños compartidos, esa estabilización económica o esa estabilidad económica se comenzó a derrumbar. Sí, para los que no sabían, yo era casado. Pero antes de continuar, dale like y suscríbete. Bienvenidos queridos amigos de Equilibrio Interior. Hoy comparto con ustedes esta pequeña cápsula del tiempo. Ya saben que en las cápsulas desarrollamos apenas una pregunta. Y la pregunta que te tengo el día de hoy es: ¿y si perderlo todo fuera solamente el principio de algo mucho más grande? Sí, yo sé que tal vez esto te podría sorprender, porque si no me conoces, no sabes que yo en algún momento me casé y luego me divorcié. Yo cumplí con ese plan que todo el mundo te dice que tienes que cumplir, que tienes que estudiar para obtener una profesión, que tienes que tener una pareja, que tienes que tener planes y que esos planes deben alinearse a ciertos propósitos, a ciertos objetivos. Yo cumplí con todo eso, pero a veces eso no es suficiente. No quiero decirte que con esto no tengas una visión de pareja, de familia, sino más bien para que comiences a reflexionar un poco sobre aquello y de mi ejemplo puedas aprender y esto no te pase. Siempre voy a decir que un divorcio no es bueno y que un matrimonio es una decisión que se debe tomar muy sabiamente, con mucha madurez. Al final el amor no es solamente las maripositas, no es solamente la conexión, sino es una total decisión, una decisión de estar con esa persona, de luchar cada día, de construir este amor, de construir esta relación, de ser empático con esa persona, pero que esa persona también sea empático contigo. Si nosotros damos el 100% y esa persona da el 100%, todo sería totalmente diferente. Pero a veces terminamos desgastándonos en ese porcentaje que tenemos que dar uno o el otro. Y a veces el amor de uno no alcanza para dos. Pero sobre todo cuando nos enfocamos solamente en el amor de uno o de dos. Y aquí realmente vale la pena decir que el amor debería ser de tres. Y ojo, no estoy hablando de otra persona, sino estoy hablando de aquel que debe dirigir nuestras vidas. Aquel que nos convierte en verdaderos hombres y mujeres de valor. Entonces, con este pequeño corte comercial acerca de mi vida, quiero contarte que sí, esa relación de más de 10 años, ese matrimonio, se terminó, se vino abajo en los mejores términos posibles. Sin embargo, fue difícil reconstruirse a partir de ahí. No significa que no me volví a enamorar, porque me volví a enamorar, volví a conectar con una persona. Y ha sido totalmente difícil en este momento volver a hacerlo, porque al final dicen que el alma no vibra con cualquier persona y mi alma no ha vibrado diferente después que conocí a esa persona. Bueno, total, al final cuando tú estás dispuesto a perderlo todo en ese camino de reconstrucción, tal vez todo sea totalmente diferente. Si estás en el piso, si has caído, el único camino que queda es subir. Pero en medio de todo ese colapso tuve que aprender algo. Es que perderlo todo no era fracasar, porque perder también puede ser el inicio, y el inicio de algo nuevo, de algo mejor. No fue un solo golpe, fue una serie de decisiones que tomé, que me llevaron por ese camino, por ese despeñadero, hasta llegar a esa caída. Algunas decisiones fueron conscientes, algunas no tanto, algunas desde mis heridas, algunas desde lo más profundo de mis equivocaciones, de mis errores, que me llevaron a ese colapso. Primero el matrimonio, la promesa que un día hiciste a esa persona de que todo iba a estar bien, de que iban a estar juntos, tantos sueños, tantos planes, esa promesa que hiciste que nada podría desquebrajar esa unión. Todas esas promesas que luego solamente se volvieron silencio, dolor, distancia. Luego en la parte profesional, el éxito parecía firme, construyendo una meta tras otra, alcanzando un objetivo tras otro. Puestos, ingresos, reconocimientos, una estabilidad económica, pero todo se vuelve frágil. Una decisión mal tomada, un cliente que se va, un proyecto que se cae y de pronto te das cuenta que estás en números rojos, que estás en ceros o que estás en un desbalance total de tus finanzas y a la par de todo eso una ruptura amorosa. Justo cuando pensabas que ibas a volver a iniciar, que ibas a volver a enamorarte, que ibas a volver
a dejar atrás todas esas promesas fallidas, todos esos sueños rotos, pero al final te das cuenta que aún cargas con heridas que no han sabido cerrar. Aquellas heridas que hacen preso de tus pensamientos y te ayudan a tomar decisiones que no son las más acertadas. Y al final te das cuenta que no puedes construir una vida desde el vacío, sino que cuesta levantarse. Pero es que en realidad eso no termina ahí. Tu vida continúa y debes aprender a levantarte. Recuerdo que un día me vi en el espejo, sin una certeza de quién era, con un poco de, no digamos de desagrado, con un poco de no agrado a lo que veía en el espejo. No sabía a qué aferrarme, no sabía por dónde debía avanzar, no sabía qué camino debía elegir. Simplemente sentía la frustración de haberlo perdido todo, entre comillas, de no saber cómo empezar de nuevo, de no saber hacia dónde dirigir mi vida, sin motivación para seguir, sin dinero. Y ahí recuerdo una ocasión en la cual tomé un curso de finanzas y es un taller bastante interesante que lo he hecho con algunos de mis estudiantes. Ese taller se llama Comer sin Dinero. Y me recordaba ese taller porque la idea era tratar de generar de alguna forma alimento o comer sin tener nada de dinero, haciendo alguna obra social, haciendo trueques, cambio, intercambio, diferentes estrategias para poder conseguir comer cuando no tienes dinero. ¿Y por qué les cuento que me acordaba de ese momento? Porque al final nos aferramos a veces a cosas materiales, nos aferramos a personas y lo único que podemos descubrir es que cuando todo eso no está, hay algo más profundo en nosotros que debe motivar a levantarnos y a seguir. Y es justo ahí cuando comienzas a escuchar esa voz interna, esa voz suave, esa voz que a veces no la quieres escuchar, que te dices levántate, esa voz que dice que tú vales mucho, esa voz que realmente lo único que quiere es tu bienestar y no te quiere ver en ese caos mental de incertidumbre en el cual has caído. Y esa voz al final te va a decir, si ya lo perdiste todo, ¿qué puedes perder ahora? ¿Qué te impide volver a levantarte y volver a comenzar? Entonces, si hoy tienes vida, si tienes inteligencia, tienes sabiduría, puedes levantarte y comenzar de nuevo, comenzar a caminar. A veces no sabemos qué dirección tomar, pero sin duda habrá personas a tu lado que van a poder ayudarte a elegir ese camino por el cual debes de seguir. Y cuando miro al pasado, cuando miro atrás, solamente lo miro con respeto por lo que viví, por lo que aprendí, por aquello que me ha enseñado. Hoy en día no pongo mis esperanzas en lo que puedo tener o en lo que tengo, sino pongo mis esperanzas en aquella persona que es la única capaz de guiarme por el camino correcto. Aquella persona en la cual nunca me ha abandonado y siempre, siempre que yo he necesitado ha estado ahí para en un solo clic cambiar todo por completo, en todos los sentidos. Y sí, si crees que te estoy hablando de Dios, te estoy hablando de Dios. A mí me ha pasado y al final termino construyéndome desde los pedazos. Termino construyéndome desde todo aquello que pasó y me convierte hoy en la persona que soy. Con mucha terapia, con mucho trabajo, con fe y a veces en silencio, entendí que al final las ruinas no son el fin, eran solamente terreno fértil. No me levanté rápido realmente y ha habido muchas ocasiones en las que he vuelto a caer. Sin embargo, cuando estás en el piso, no queda otra dirección que subir. Como hay un dicho, voy para arriba. Hoy al final de cuentas sigo construyendo esa mejor versión de mí. No perfecta, no definitiva, pero mucho más real, mucho más humana, mucho más sensible con lo que está pasando a mi alrededor. En ese proceso he empezado a conectar con otras personas que aunque no me han escrito, aunque no me han dicho nada, sé que a través de mis mensajes se han conectado y han podido tomar una dirección diferente. Y no hablo de una conexión como un experto, como un coach de vida, sino más bien como un partner, de una persona que ha estado ahí y que no va a estar para guiarte, sino para estar a tu lado y poder ayudarte en este proceso de reconstrucción. Todos estamos reconstruyendo una vida mucho mejor por diferentes situaciones que nos han pasado. Estoy trabajando mucho para convertirme en coach ágil o agile, en coach de vida, en un partner, en una persona que va a estar a tu lado para poder guiarte en este proceso. Este sinnúmero de herramientas o habilidades solamente se desarrolla. Vale la pena mirar hacia afuera y también mirar hacia adentro. En lugar de buscar por culpables,
hacernos cargo de nuestras acciones, de nuestras decisiones, pero sobre todo de las consecuencias. Esta sociedad, más que respuesta, más que sentirse juzgada, necesita mucho más humanidad y tal vez un poco más de amor. Y si hoy tú sientes que estás en ese lugar, si sientes que has perdido todo, si sientes que las cosas no caminan hacia donde tú quisieras, que emprendes un negocio y se cae, que tomas una dirección y se cierran las puertas. Si piensas que estás ahí en este momento, no intentes acelerar tu proceso. No intentes volver a lo que eras antes. No se trata de volver, se trata de nacer otra vez. Se trata de ser diferente. Se trata de ser mejor cada día. De aprender de cada uno de esos errores. De tomar esas lecciones aprendidas como camino de vida. De una forma más honesta, de una forma más lenta. No todos los procesos son iguales. El tuyo puede ser más largo o más corto que el mío. Yo llevo en este proceso alrededor de unos 6 años más o menos, o un poco más. Desde el 2018 que, como te conté, todo eso se vino abajo y he comenzado a reconstruirme desde las cenizas. He arrancado con muchas cosas. Hay muchas puertas que se han cerrado, otras que están por abrirse. Incluso hoy, el día de hoy, que me he sentido atorado con puertas que se han cerrado, con caminos que me han dicho no. Te cuento, hace unos días estuve revisando la lotería de visas y me dijeron que no, pero aún así estoy aquí para continuar con este camino, continuar con este aprendizaje, con mucha fe, confiando en Dios. Entonces, si sientes que estás en ese proceso, si sientes que estás en ese camino, te invito a que te reconstruyas desde adentro, de que te aferres a Dios, te aferres a esa persona que te conoce perfectamente, porque al final la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Y es mucho mejor el plan que tiene Dios para tu vida que el plan que crees que tú tienes para ti. Y a veces lo que más miedo nos da es lo que más libertad nos dará en un futuro. Entonces aquí yo estoy, tal vez aferrado solamente a una única cosa que me queda todavía de ese proceso. No sé si el día de mañana Dios va a permitir que pierda también eso o yo me reconstruya desde ahí en una mejor versión o en algo totalmente diferente. Entonces cuando estés listo o estés lista, comienza a reconstruir, no desde las ruinas, sino de todo lo que aprendiste cuando estuviste allí, cuando estuviste en ese desierto, cuando estuviste en ese camino donde no veías horizonte, donde no veías dirección. Gracias por estar aquí, gracias por este espacio. Gracias por quedarte escuchando mi mensaje. Si este mensaje resonó contigo, por favor compártelo.